ir a Santiago 4:17. Un versículo muy corto, Santiago 4:17. Busquémoslo ahí los servidores, si ven que alguien no la haya tan fácil la lectura, ahí démosla, ¿verdad? Para que todos podamos gozar de la lectura del mensaje de esta mañana. ¿Ya lo tenemos? Amén. Leemos Santiago 4:17 y como dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo vamos a leer nuevamente, ¿verdad? Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oramos. Padre Santo, en esta hermosa mañana te damos gracias, Señor, por ese privilegio que nos concede de estar en este lugar santo para orar, para glorificar a tu santo y bendito nombre, Señor. Señor, abre este corazón para que podamos atesorar esta hermosa palabra y seamos siendo transformados a través de ella para ser siervos, para ser siervas que te queremos servir con todo nuestro corazón. Ayúdanos a que esa palabra nos edifique para que podamos aprovechar esta mañana la hermosa bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Puede sentarse, amado hermano. En esta mañana leímos un versículo bien corto de la palabra de Dios, pero que nos quiere traer una enseñanza o una prédica bien edificativa a nuestra vida. ¿Sabe el tema que se llama en esta mañana? El pecado de omisión. ¿Cómo se llama? El pecado de omisión. Quizá en alguna ocasión ya hemos oído del pecado de omisión, pero hoy sabemos que Dios nos quiere hablar a través de este versículo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros como iglesia, hermanos, estamos siendo instruidos continuamente a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, para que en el proceso de regeneración y santificación nosotros seamos hijos aceptos delante de Dios. Amén. Entonces nosotros vemos el pecado de omisión, pero ¿qué es eso? Me van a decir más de algunos, ¿verdad? Dice que es no hacer algo que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que hacer y no lo hacemos. ¿Verdad que pasa en nuestra vida? Y ya vamos a ver algunos ejemplos. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Y fíjense de que nosotros hay pecados que es bien fácil nos identificamos. Hay pecados que es bien fácil los podemos ver. Pero en este pecado de omisión muchas veces creemos que porque no le hacemos mal a nadie. ¿Han visto ustedes que muchas veces decimos, yo solo que no le haga mal a nadie, estoy bien? Pero esta palabra no dice eso. Que si nosotros sabemos hacer lo bueno o el bien y no lo hacemos, hermano, cuenta por pecado. Y pecado es pecado. Y Dios, hermanos, no quiere que nosotros seamos una iglesia que pequemos porque no queremos estar separados de Dios, amén, sino que queremos estar cerquita de Dios, ¿verdad? Hubo uno de los discípulos, el discípulo amado de Jesús, ¿quién fue? Juan. Él se recostaba en el pecho del Señor. O sea que quería estar cerca de Él. Nosotros, para estar cerca de Él, debemos de tener una vida santificada. Si queremos estar cerca del Señor, debemos vivir una vida santificada, apartados del pecado, ¿verdad? Debemos de aprender a huir del pecado. ¿Qué es el pecado? Ofender a Dios con nuestra mala manera de vivir, eso es un pecado. Cuando hacemos todo lo que a Dios no le agrada, es un pecado y eso nos aleja de Dios. Y muchas veces, ¿qué pasa? Nos enfermamos, oramos y no recibimos
porque vivimos en pecado. Amén. Es de valiente aceptar cuando nosotros hemos cometido el error y mucho más cuando lo cometemos delante de nuestro Dios. Nuestro Dios es santo. Dice la palabra de Dios que es 3 veces santo y Él quiere una iglesia santa. ¿Cómo quiere la iglesia? Santa, apartada, reservada solo para el Señor. Amén. No podemos vivir en el mundo y decir que somos cristianos. No podemos hacer las cosas que hace el mundo y decimos que somos cristianos. O somos cristianos o no lo somos. Dios no quiere nada a media. Y hoy nos va a enseñar. Fíjense de que he podido ver 4 grupos de pecados. El pecado de pensamiento. El primer grupo, ¿cómo se llama? Pecado de pensamiento. El pensar, ¿verdad? Que muchas veces a nosotros nos vienen malos pensamientos, ¿o no? A veces se nos vienen malos pensamientos. Cuando alguien nos hace algo, nosotros queremos vengarnos y por dentro, ¿verdad? Se nos vienen malos pensamientos. ¿Qué hace usted cuando el esposo se le porta mal? A veces han llegado a pensar hasta lo peor, pero eso es pecado, ¿o no? Eso es pecado, el pecado del pensamiento. Miren Mateo 15:19. Anótelo y después lo busca, ¿verdad? Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. Cuando el Espíritu de Dios no habita en nuestro corazón, es una guarida de Satanás y salen malos pensamientos. Fíjense de que nosotros quizás por naturaleza, se ha fijado que desde que es un bebé, un niño, ¿verdad? Si le va a quitar a otro niño el juguete, ¿qué hace ese niño? Le pega, no se deja, como que por naturaleza somos vengativos, hermanos, pero cuando el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, Él se encarga de limpiar nuestro corazón, Él se encarga de purificar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere vivir en un corazón limpio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiere ver usted a Dios? Limpie ese corazón, ¿verdad? Purifique a ese corazón. Cuando el enemigo venga a tocar esa puerta, dígale: ya no tienes cabida en mi vida, porque hoy habita el Espíritu Santo en mí. Y yo me he probado otra felicidad más grande que el que Dios viva en mi corazón. Cuando el maligno vivía en mi corazón, solo todo era dolor y tristeza. Era vergüenza para el mundo. Pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, hermanos, somos gozosos. Y nosotros en el mundo manifestamos que Cristo vive en nosotros. Amén. Entonces dice que del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué sale más del corazón? Los homicidios. ¿Sabe cuando el malo va a matar a otro? Ya lo pensó. Ya dijo: lo voy a buscar en tal lugar y le voy a hacer esto y lo otro, y llega el pecado. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Del corazón salen los malos pensamientos. También salen los hurtos. Cuando alguien va a robar, dice: ese hermanito se va a ir para el culto y yo voy a aprovechar. Qué mala es la gente, aunque hoy mandan muchos afuera, ¿verdad? Pero hermanos, el malo tiene eso, que salen los malos pensamientos y salen las ganas de hurtar. También salen los falsos testimonios. Muchas veces nosotros levantamos falsos testimonios y esa cosa lo aborrece el Señor. Así que tengamos cuidadito cuando alguien nos viene con un cuentecito, que ahí quede. Como que usted apaga el fósforo y se acabó la llama. Porque peligroso nosotros le pongamos patas y cola, ¿verdad? Pero los hijos de Dios sabemos que somos inteligentes y no vamos a permitir que el enemigo nos vea
y nos diga que levantemos un falso testimonio, mucho más contra un hermano, contra un ministro o contra un siervo de nuestro Dios. También salen las blasfemias. A veces hay gente que blasfema contra Dios, ¿verdad? Nuestra mente es bombardeada diariamente, fíjense, por el enemigo, pero el Señor nos enseña que nosotros, este pensamiento, ya no piensa en cosas malas, sino en cosas buenas. La forma de cambiar las cosas malas es metiéndole cosas buenas. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. Ella transforma cuando entra y cuando sale. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de deleitarnos en oír y en estudiar su santa palabra. Esa nos va a ir moldeando y nos va a ir cambiando. Yo le voy a decir algo: el hombre no puede cambiar a nadie, pero Dios sí puede cambiarnos a nosotros cuando nosotros se lo permitimos a Él. Aleluya. Démosle aplauso al Señor, ¿verdad? Porque Él ha cambiado nuestra vida. Amén. Yo sé que usted no es una persona gozosa porque Dios, hermanos, lo ha transformado usted. El Espíritu Santo es el que trabaja en la transformación de nuestra vida. Yo no sé, pero hay alguien que llega muchas veces a grande y se sigue lamentando de su vida y dice: es que mi padre me abandonó cuando yo era muy pequeño y vivimos con aquel remordimiento. Pero el Espíritu Santo, cuando nosotros venimos a Dios, nosotros somos capaces de ir a perdonar a ese viejito que nos abandonó. Y se muestra que hasta le ayudamos y somos felices con él, le celebramos el cumpleaños que a nosotros nunca nos celebró, porque el Espíritu Santo es el único que hace esos cambios en nuestra vida. Usted quiere cambiar, pídale al Espíritu Santo en oración que lo cambie. Alguien se puede sentir mal porque hablamos del pecado, pero es cierto, nuestra naturaleza así lo es. Pero cuidado del Espíritu Santo que nos vaya cambiando. Como dice la palabra de Dios, que el que está en Cristo hoy es una nueva criatura. Y todas aquellas cosas viejas, ¿verdad?, se van yendo porque el Espíritu Santo es el que nos va transformando. También tenemos un grupo de pecados de palabra. Ahí hablamos de pensamiento. Hoy hablamos de palabra. Cuando ya expresamos lo que pensamos, ¿verdad? O cuando ya concretizamos, hermanos, lo que el mal pensamiento nos dice, ¿verdad? Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabras. Fíjense que nosotros tenemos un miembro, la lengua es un miembro tan pequeño, hermano, dice Santiago 3:15, miren, por ahí cerquita. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de hacer grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Muchas veces esta lengua es bien difícil dominarla. Nosotros vemos a alguien y empezamos a pensar, y vamos donde el hermano y hablamos lo que ni hemos oído ni hemos visto, y se hace un problemón. Sabe que muchas veces por un chisme hasta familias enteras se han matado. Y al final dicen: no, hombre, si eso fue invento de la fulana o del mengano. ¿Cuántos matrimonios muchas veces se han destruido por un chismoso o una chismosa que llegó a contar algo inventando, ¿verdad? Hermanos, debemos de tener mucho cuidado con el pecado de palabra, con lo que nosotros hablamos. Y lejos de hablar esas cosas, mejor hablemos del amor de Dios. Mejor hablemos de lo que Dios es capaz de hacer en una persona, de lo que el Espíritu Santo es capaz de transformar un matrimonio que ya casi estaba destruido. Pero cuando le damos cabida al Espíritu Santo, Él cambia, y hoy ambos o toda la familia
le servimos a Dios. Amén. Qué bonito es el poder transformador del Espíritu Santo. Bien. Mire, hay una necesidad de refrenar la lengua aún en estos tiempos. Sí, amén. Fíjense de que hay un consejo. Nosotros debemos desechar todo aquello que tiene mala intención de destruirnos a nosotros. Sí, amén. Porque si nos destruye a nosotros, va destruyendo la iglesia. Pero hay algo, hermanos, que el Espíritu Santo hoy nos está hablando, que nosotros estamos aprendiendo a ser mejores cristianos. Si alguno se cree religioso entre vosotros, oigan bien lo que dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena el qué, su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Cómo es? Vana. Imagínense que nosotros podemos predicar, podemos hacer cualquier cosa bonita en la iglesia, pero si no aprendemos a refrenar la lengua, hermano, estamos en ese pecado de palabras. Sí, amén. Cuidadito con eso, ¿verdad? Mortamos la mejor cuando queremos hablar algo que va a afectar a alguien. Pero tenemos otro grupo, quiero correr para que lleguemos de omisión a lo que queremos ver. El pecado de comisión, mire. Estas son acciones que van en contra de la obediencia a Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Obediencia. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Obediencia. Obediencia. Amén. Fíjense que Dios quiere de nosotros obediencia antes de sacrificio. Amén. Debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, ¿verdad que sí? Pero también nosotros, hermanos, debemos de aprender a obedecer a nuestro Dios. El pueblo de Israel, ¿por qué perdió muchas veces? Por desobediente. Amén. ¿Por qué perdió el pueblo? Por desobediente. No perdamos la bendición de Dios en nuestra vida por la desobediencia. Amén. El desobediente no le agrada al Señor. Y como nosotros queremos agradarle, ¿cómo vamos a hacer? Obedientes. No es fácil, pero hay que ser obediente. El pecado de comisión es llevar el pecado de pensamiento a la práctica. El pensamiento se lleva ya a la acción. Fíjense que a veces cuando alguien se va a separar de un matrimonio, ya no pensó, no sé, 3 meses, 1 año, ya lo había pensado y lo llevó a la acción. Igual cuando se comete un pecado, eso usted lo pensó antes. Y es allí donde tuvimos que haber pedido a Dios que nos ayudara. Pero como le dimos rienda suelta a nuestro mal pensamiento, lo llevamos a la acción. Así que nosotros, hermanos, debemos de comprender que no debemos de ser cristianos pecadores. El que practica el pecado, dice la palabra de Dios, es del diablo. Pero los que obedecemos la palabra de Dios somos de Cristo. De Cristo somos obedientes, ¿verdad? Y miren, también es el resultado de un corazón contaminado por una naturaleza pecaminosa. Como les decía, la naturaleza de nosotros es pecaminosa, ¿verdad? Y cuando pensamos y lo llevamos ya a la acción, esos son los pecados de comisión. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son? El adulterio. Dios nos libre de eso, ¿verdad? La fornicación. Dios nos libre de eso. De la inmundicia. Mira aquí, la lascivia, la idolatría, la hechicería. Usted no, pero la hechicería no se da en los cristianos. Miren, muchas veces el afán, la necesidad, la desesperación de algo, hay gente que va a parar a donde un hechicero. ¿Y cuál es el problema? Porque a veces nosotros ignoramos, porque dice
Pero eso son parte, hermanos, de las obras de la carne, ¿verdad? También dice que está la enemistad. Enemistades. Hágase una pregunta, ¿usted tiene enemigos ustedes? Ahora, si hay enemigos, y peor que nosotros los causamos, esas son obras de la carne. Hay tantas cosas que crean enemistad. Los terrenos, cuando se muere el papá y tiene 4 o 5 hijos y no deja algo ordenado, eso es un pleito de pleito, ¿sí o no? Y estas son obras de la carne. Miren, no peleemos por lo material. Si saben que eso aquí se va a quedar. ¿Saben que eso aquí se va a quedar? Entonces, ¿por qué pelear por eso? Pues mejor peleemos la buena batalla de la fe, ¿verdad? No peleemos cosas que no valen la pena, como una casa o un terreno. No, eso no. No pelee eso, ¿verdad? También la gente pleitista son obras de la carne. Según dice esta palabra de Dios. Anótese esta lectura y si gusta usted la lee. Gálatas 5, 19, 21, ahí le va a decir cuáles son las obras de la carne. Mira, están las iras, las contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y etcétera, y cosas semejantes a esta, ¿verdad? Como ya os he dicho, dijo el apóstol Pablo, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos los que practican esa letanía que le dije, no heredarán el reino de Dios, pero usted y yo vamos a heredar el reino de Dios, porque le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él cambie nuestra vida, que Él transforme nuestra manera de ser, ¿verdad? Porque queremos ser cristianos aceptos delante de Dios. Amén. Hoy sí voy a entrar al tema, amigos. No llegar al tema. ¿Cómo era el tema? Se les olvidó. ¿Ah? Se les olvidó, hermanito. El pecado de omisión. omisión. Muy bien, hermano. Felicidades. Se lo grabó, ¿verdad? El pecado de omisión. Cuando yo sé lo que debo hacer y no lo hago. ¿Lo entendió? Cuando yo sé lo que debo hacer y no lo hago. Fíjense de que vamos a ir a una lectura. La voy ahí descifrando Lucas 10, del 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. No me voy a dormir, que se la voy a pasear más. Dice que al Señor se le acercó un intérprete de la ley y le dijo para probarle. Un intérprete de la ley le dice: maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. ¿Quién era un intérprete, hermanos? Un intérprete de la ley era un escriba. Era una persona que se dedicaba al estudio esquemático de la ley. Era alguien que conocía la ley mosaica. ¿Habéis hablado de la ley mosaica? Sí, ¿verdad? Entonces, este intérprete de la ley la conocía a perfección, como aquellas personas que conocen la Biblia, ¿verdad? Y hay gente que le da una interpretación tan bonita a la Biblia que uno la admira. Entonces, este intérprete conocía y para el maestro y le dice: maestro, a ver con qué mejor le dijo, ¿verdad? ¿Qué cosas haré para heredar la vida eterna? Y mire a Jesús que es sabio. Yo admiro a Jesús porque es sabio. ¿Usted admira a Jesús porque es sabio? A ver, ¿qué está escrito en la ley? Le dice. ¿Cómo lees? Le dice. Y mira, aquel hombre que conocía respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan que en la ley de Moisés está eso, verdad? Que hay que adorar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Qué más? Y al prójimo como a nosotros mismos. Pero el intérprete aquí es, ¿verdad? Para querer autojustificarse, que ese es el problema a veces, que la gente que está llena de conocimiento se quiere autojustificar y le dice el intérprete: ¿y quién es mi prójimo? Y usted sabe quién es su prójimo. En este momento, ¿quién es su prójimo? ¿Ah? El que tiene a su lado es su prójimo ahorita. El que tiene a la derecha como el que tiene a la izquierda, la parte de atrás, adelante, él es su prójimo ahorita. Para que ustedes me entiendan que el prójimo es el que está más cercano a usted. Entonces, como quería gente que amara a su prójimo como a sí mismo, le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Y viene Jesús, ¿verdad? Y le responde con una parábola. Y le dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Descendía un hombre de Jerusalén a Jericó. Había una distancia como de unos 27 kilómetros de Jerusalén a Jericó. Y mira, a este pobre hombre le salieron unos ladrones. Aquí le decimos mañosos. Y le robaron todo. Le robaron el iPhone. ¿Cuál es el que está ahorita? Ultra S23. Le robaron eso, le robaron la billetera, iban todas las tarjetas de crédito, iba todo allí. Le robaron todo y no se conformaron con eso, sino que también lo golpearon y lo dejaron moribundo. ¿Ha visto usted a aquel moribundo? Sí, hemos visto a aquel moribundo. Y miren, quedó tirado en aquel camino. Y quizás no pasaba mucha gente, porque antes usted caminaba kilómetros para llegar a un lugar, ¿verdad? Antes no estaba la facilidad del vehículo. Por ejemplo, si íbamos de aquí a Jicalapa, ¿quiénes iban a Jicalapa a pie? Levante la mano. Nadie. Son iglesia joven, porque antes iban a Mandalucía. Hacían una peregrinación de aquí a Jicalapa, que veamos que hay por la playa de la Libertad. Entonces, por ahí la gente caminaba bastante. Entonces, a este pobre hombre lo dejaron moribundo. Y fíjense que pasó un hombre que ministraba en el tabernáculo, un sacerdote. Un hombre que conocía y hablaba que tiene que amar al prójimo como a usted mismo, que debemos de hacer el bien unos a otros. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que solo lo volvió a ver y pasó de largo. Y pasó de largo. ¿Qué dice usted? ¿Hizo bien o hizo mal? Fíjense de que yo digo algo, ¿verdad? No sé. No hizo ni bien ni mal, ¿verdad? Porque ¿qué mal hizo? Le hicieron mal los que lo golpearon. Él solo lo vio y siguió de largo. Allí estaba el pecado de la omisión, ¿verdad? ¿Y cuál era el pecado? La indiferencia. ¿Cómo era? Indiferencia. Vieron la necesidad. Ese hombre conocía de la palabra, ministraba en el templo, quizás hablaba en lengua. Pero era un hombre lleno del conocimiento y del sacerdocio, pero no, hermanos, le importó esa necesidad. Dios no quiere una iglesia indolente. ¿Qué es indolente? Aquella que no siente amor por el prójimo, aquella gente que no le duele ver la necesidad de un niño o ver la necesidad de un enfermo. Ya no vamos a poner en tela de juicio. Aquí dentro de la iglesia hay hermanitos pasando grandes necesidades. Tienen grandes enfermedades. Grandes enfermedades. Y como iglesia creen que estamos haciendo bien, que nos da igual. Nos da igual.
no vamos y lo visitamos, o le llevamos un solo dolarito, un suelo siquiera. Muchas veces nos convertimos en una iglesia indolente. Y perdónenme, hermanos, pero no soy yo que lo esté encarando, es el Espíritu Santo que nos quiere hablar. Debemos de sentir un profundo dolor por nuestro hermano. Dice la palabra de Dios que hay que hacer bien, y principalmente a los miembros de nuestra iglesia. Identifique usted y diga: mi hermano tiene tantos meses de estar en cama, por ejemplo, y yo no lo he ido ni siquiera a ver. A veces es cierto, no hay tiempo, hermanos, pero en nuestra oración, ¿quiénes oramos, hermanos? Levantemos la mano a los que oramos. Levantemos la mano a los que oramos. En esa oración incluye a su hermanito que usted identifica que necesita, o su hermana. Yo poco los conozco, poco sé dónde viven, pero yo fíjense que ya hoy incluye mi oración: Señor, yo te pido por mis hermanos de iglesia, mi Redentor vive. Tú conoces su necesidad, yo no. Y si en algo, ¿verdad?, uno puede echar la mano, hay que echarla. Aunque sea un poquito de granito en granito, vamos a ayudar a esa persona que lo necesita. Amén. Pasó el sacerdote, lo vio y no hizo nada. Yo, como le dije, él no hizo ni bien ni mal, ¿verdad? Porque él no le había hecho ningún daño, pero Dios no quiere. Es un pecado ignorar uno a las personas. Imagínense, lo dice la palabra. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero Dios hoy quiere perdonar a veces esa indiferencia. Y el Espíritu Santo, yo sé que le está hablando a usted y nos está diciendo que debemos de ser mejores cristianos. Yo no debemos de ser auténticos cristianos. ¿Alguna vez usted ha oído hablar de la iglesia primitiva? Amén, ¿verdad? ¿Cómo vivían ellos? En unidad. ¿Cómo vivían? En unidad. ¿Sabe que la unidad nos ayuda a llevar la carga unos por nosotros? La iglesia primitiva, miren, ellos comían con sencillez de corazón, con algo humilde. Ellos compartían unos a otros. ¿Y qué dice la Biblia? Fíjense que dice que no había necesidad del pueblo. ¿Por qué? Porque se ayudaban unos a otros. Amén. Fíjense de que luego pasó un levita. Que era un levita, pues. Que era un levita. En las tribus de Israel estaba la tribu de Leví, ¿se acuerdan? Los de la tribu de Leví eran los que servían en el tabernáculo. Amén. Era la tribu que se encargaba, así como los servidores de iglesia, mi Redentor vive, mi misión américa, mi Redentor vive. Levanten la mano a los servidores. Ellos hacían el trabajo en la iglesia, servir. Los levitas eran servidores de Dios, fueron escogidos de Dios, apartados por Dios para que ministraran en el tabernáculo. Era igual, conocían la ley de Dios, eran ministros de alabanza, eran cantores. Pero también pasó, solo vio al moribundo y ¿qué? Y no hizo nada, lo vio de largo y siguió. ¿Qué más hizo este levita? Aparentemente ninguno, hermano. ¿Qué hacemos nosotros cuando hay un accidente? Sacar el teléfono y publicar hasta el vivo, pero no hacemos nada para ayudar a la persona necesitada. Eso es lo más que hacemos. Este no hizo nada, pasó de largo también, miren. ¿Verdad? Vemos nosotros de que también Dios quería darle una lección a este intérprete de la letra. Y le hace la pregunta a Jesús. No, sí, me falta uno todavía, ustedes que no me indican. Pasó el tercero. ¿Quién era el tercero? Un samaritano. Alguien que no sabía nada de las cosas de Dios. Imagínense
cómo nos exhorta, no le exhorta a usted esta parábola. No conocían nada de Dios. Y dice que se acercó, los otros dos no se acercaron. Lo vio, se acercó y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Mire, vio que estaba golpeado, le curó las heridas, lo vendó y lo llevó a un mesonero. Mire, a Dios, ¿qué es lo que le gusta? Que hablemos, ¿no? Que accionemos le gusta a Él. ¿Qué le gusta al Señor? Que hablemos. No, le gusta que accionemos. Y la palabra de Dios nos exhorta, porque este hombre, sin conocer nada, hermanos, vio al hombre, se acercó y fue movido a misericordia, lo atendió. Y viene Jesús y le dice a este intérprete de la ley, ¿verdad? ¿Quién de los tres cree que hizo bien el prójimo? El samaritano. Y ya nosotros le ponemos al tema el buen samaritano, porque fue el que accionó. Si hubiera sido el sacerdote, hubiéramos dicho el buen sacerdote. Si hubiera sido el samaritano, el levita, el buen levita. Pero en este caso, un hombre que no conocía de Dios fue y se movió a misericordia. Dios quiere que usted y yo nos movamos a misericordia contra aquellos hermanos que nos necesitan, hermanos. Con aquellos hermanos que nos necesitan, nosotros debemos de ser movidos a misericordia. Amén. Si Jesús tuvo misericordia de nosotros, hermanos, también nosotros debemos de tener misericordia con nuestro prójimo. Amén. Ese es el pecado de omisión, ¿verdad? Y en este caso nosotros vemos el pecado de la indiferencia. ¿Cómo identificamos este pecado? La indiferencia. Dios no quiere una iglesia indiferente, sino que nos amemos unos a otros. Amén. La iglesia debe de amarse unos a otros, tanto el que tiene como el que no tiene, porque aquí no es el dinero que nos une, aquí es el amor de Dios que nos une. Aleluya. El amor de Dios es el que nos une a nosotros, hermanos. Aquí no hay clases sociales, aquí no hay buenos y malos, aquí no hay mejores, aquí todos somos hijos de Dios, comprados por el mismo precio. La sangre de Cristo nos compró, hermano. Y eso es lo que nos da a nosotros valor. Amén. Dios quiere, ¿verdad?, que conozcamos su palabra y que la llevemos a la acción. Que conozcamos su palabra y que la llevemos a la acción, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, no debemos de hacer como ellos, ¿verdad?, que fueron indiferentes, sino que debemos, hermanos, de actuar. Vamos a tener otro ejemplo muy bonito, no sé qué horas son, porque ¿qué horas son, hermanos? Nos pasamos, hermanos. Nos pasamos, ¿verdad? Lo vamos a tocar así rapidito. 5 minutos, ¿está bien? No estamos desesperados, ¿verdad? Entonces nosotros en Mateo 25, váyase a Mateo 25, y si no, lo vamos a terminar de estudiar en casa, ¿verdad? Mateo 25 del 14 al 30, solo medio les voy a narrar eso. No sentí el tiempo, hermano, me lo dieron muy tarde. Dice, mire, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Fíjense que a uno le dio 5 talentos. ¿Cuánto le dio? 5 talentos. Al otro le dio 2 talentos. Y al otro le dio 1 talento. El que le dio 5 talentos trabajó duro y produjo otros 5 talentos. Al que le dio 2 talentos, trabajó duro y produjo otros 2 talentos. Hizo 4 talentos, ¿verdad? Y fíjense que al que le dio 1, dijo, era miedoso, ¿verdad? Peligroso pierdo. ¿Qué haré?
voy a cavar en tierra y lo voy a enterrar para que cuando mi Señor venga, yo le voy a tener aunque sea el talento que me dio. Imagínense qué mente esa, ¿verdad? Aunque sea el talento, esa palabra no debe ser para nosotros, aunque sea, no, debemos de servirle a Dios con todo. Entonces regresa el Señor y lo llama, ¿verdad?, a los consiervos y le dice: ¿qué hiciste con el talento? Yo, Señor, trabajé los 5 talentos y hoy tengo 10 talentos. Gloria a Dios, ¿verdad? Y dice que el Señor le dijo: ven, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Y lo mismo pasó con el que le dio 2 talentos y le produjo otro, que tenía 4 talentos, ¿verdad? Y lo mismo, pero vamos a llegar al que le dio 1 y le dijo: Señor, yo sé que tú cosechas donde no siembras, y yo sé que tú eres enojado, nuestro Dios. Y Pedro le dice: aunque sea el talento que me diste, eso te tengo. Y mire, eso no le gustó. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que la iglesia trabaje, que la iglesia sea diligente, no negligente. Este hombre negligente, mire, como no hizo nada, le dijo: siervo malo, sáquenlo y échenlo afuera, ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. Tenía que hablar mucho de los talentos, pero ¿sabe algo? Dios a nosotros nos ha dado por lo menos un talento. Amén. Por lo menos un talento. No lo vaya a esconder ese talento, trabájelo para el Señor. En otra predica vamos a hablar de los talentos que Dios le ha dado a la iglesia. Trabajemos el talento. ¿Qué quiere? El Señor no quiere una iglesia diligente, ¿verdad? Ni una iglesia diligente, sino que nosotros trabajemos para el Señor. Está bonito eso, pero hermanos, yo sé que Dios ya nos llenó nuestro corazón también. Y yo sé que usted va con la mente abierta y va a leer esta palabra, y Dios, hermanos, le va a hablar mucho mejor que mis palabras. Amados hermanos, si algún músico nos puede acompañar aquí, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, hemos sido indiferentes, pidámosle perdón a Dios. Pongámonos de pie, hermanos, y pidámosle que sea el Espíritu Santo quien renueve nuestra vida, ¿verdad? Porque, hermano, nuestro corazón debe estar preparado para la venida de Cristo. Y yo sé que usted es una iglesia trabajadora, una iglesia que ora, que sabe de sus talentos, hermanos, y usted sabe de que en Dios somos siervos útiles para Él. Sabe que el Señor nos diga en aquel día, ¿verdad? Ven, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, pero yo en lo mucho te pondré, y que nos diga, porque necesitamos